Gloria al Señor. Qué bueno llegar a la casa de Dios hoy y uno sentir esa presencia de Dios y este ambiente tan glorioso de adoración. Si ahora mismo nos tuviéramos que ir de aquí, yo me siento tan satisfecho por la administración de Dios en medio de la adoración. Ya Él ha trabajado en mi vida, ya Él ha tocado mi corazón hoy y le doy gloria a Dios. Amén. Uno siente como, yo me imagino que aquellos que están hoy corriendo allá en el estadio, allá en las Olimpiadas, sienten esa adrenalina corriendo por su ser. Amén. Lo que nosotros nos corre no es adrenalina, es la presencia de Dios corriendo por nuestro interior y es una experiencia gloriosa. Gloria al nombre del Señor por eso. Dios es bueno y maravilloso. Le invito a buscar en su Biblia Hebreos 11, versos del 1 al 6. El domingo 10 de julio fue la última vez que prediqué, yo creo, aquí, y utilicé ese pasaje bíblico. He estado trabajando una serie de sermones acerca de la fe, titulados Por la Fe. Y hoy queremos trabajar con algunos versos de ese pasaje. Hebreos 11, del 1 al 6. Gloria a Dios. Lo vamos a leer, aunque ya tocamos los primeros versos, pero vamos a leerlo del verso 1 al 6. Amén. Amén. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Se puede sentar el que está de pie. Decía que hace unos domingos atrás tocábamos esta carta a los Hebreos, que es una carta magnífica, interesantísima. Yo creo que es uno de los tratados teológicos más profundos, más cristológicos, más cristocéntricos. Es una palabra poderosa que habla de un Cristo que se hizo hombre por nosotros, el sumo sacerdote que se puede compadecer de usted y de mí, y tiene una cristología poderosa. Aquella iglesia, una iglesia antigua, una iglesia fundada por mucho tiempo, fundada por los apóstoles. Es escrita esta epístola para poner en guardia a los cristianos judíos contra la apostasía, aquellos que estaban renunciando a la fe, aquellos que estaban dejando su creencia religiosa, aquellos que estaban abandonando la fe, aquellos que su fe se había hecho frágil y estaban volviendo nuevamente al judaísmo. Necesitaban muchos de ellos que su fe fuese inyectada, que su fe fuese fortalecida, que le fuera recordado a ellos la obra majestuosa de Dios a través del sacrificio de Cristo, y presentar el cristianismo como mayor, como mejor, como supremo ante la religiosidad judía, ante el ritualismo judío, ante el sacerdocio judío y aún ante las personalidades que el pueblo judío había casi divinizado o había hecho de ellos, oiga, la gente o los hombres más importantes. Aquella iglesia que viene a la fe cristiana con un sueño de un mesianismo, muchos de ellos con una idea terrenal.
y que pensaron que en la primera venida de Cristo a la tierra, su experiencia en la tierra iba a ser totalmente distinta. Aquel Cristo, oiga, con fuerza militar les iba a poner a ellos en la supremacía terrenal. Esto no había ocurrido. Se ampararon en la segunda venida, pero la segunda venida no había todavía acontecido. Así que muchos se sintieron cansados. Muchos se sintieron desilusionados, su fe se había debilitado, y es por eso que en el capítulo 11 el autor de esta carta tiene que trabajar presentando los héroes de la fe como ejemplo de fe extraordinaria, como ejemplo de gallardía, como ejemplo, oiga, de gente que estaban firmes ante las circunstancias de adversidad. Y si aquella palabra pudo inyectar confianza y fe en aquella gente, hoy también esta palabra puede inyectarnos fe, puede inyectarnos confianza, y nos va a hacer que nosotros sigamos hacia adelante. Oiga, aquí dan mucho más abundante de lo que pedimos. Gloria a Dios. Gracias. Tendrá su recompensa, hermana. Charles Spurgeon dijo: un poco de fe es suficiente para llevarnos al cielo, pero suficiente fe logrará que el cielo venga hasta nosotros. Y quiera Dios que la canción que nos gusta entonar y decir, que sea tu voluntad, que como el cielo te manifiestes aquí. Amados hermanos, tengamos fe para que se haga la voluntad de Dios aquí entre nosotros, como se hace en el cielo. Esta porción de la galería de la fe, que va del verso 4 en adelante, porque en el sermón anterior tocamos el verso hasta el verso 3, está dedicada a aquellos que evidenciaron su fe antes de que el diluvio aconteciera, antes de que el juicio de Dios a la humanidad cayera sobre ellos. Aquella humanidad rebelde, aquella humanidad que quería vivir independiente de Dios. Dice que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. El personaje que está en el tope, el que encabeza la lista de los héroes de la fe, es Abel, que significa el que está con Dios, mientras que Caín, el que forjó su propia lanza, o el que hizo su propia arma. La diferencia es tan marcada entre estos dos. La historia de Caín y Abel se narra en Génesis capítulo 4, versos del 1 al 15. La Biblia presenta a Caín como el primogénito, como el mayor de Adán y Eva, y luego nació Abel. Se dice que Caín labraba la tierra, era agricultor, mientras que Abel era pastor de ovejas. Caín del fruto de la tierra y Abel de los primogénitos de las ovejas trajeron ofrenda ante Dios. Este relato del Génesis nos dice que Caín y Abel eran distintos, de temperamentos opuestos. El uno y el otro tenían algún marco religioso, ya que ambos fueron ante el Señor a ofrecerle sacrificio. Dice que Dios vio con agrado a Abel y su ofrenda. Y es interesante marcar esto, porque lo primero que dice es que vio a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Se ha dicho que a Dios le agradó más el sacrificio de Abel por el derramamiento de sangre, por la ofrenda de una vida. Y hasta algunos dicen que Caín ofreció una ofrenda no de calidad,
o no lo mejor. Y aunque la evidencia no es tan clara al hablar de este aspecto, algunos dicen que hasta Caín le llevó frutas hasta podridas al Señor. Y yo digo, ¿de dónde la gente saca eso? Obviamente al Señor hay que darle lo mejor, y el texto bíblico habla acerca de eso. La razón por la cual Dios prefirió el don de Abel al de Caín era por ellos, era por sus corazones, porque no es la calidad de la ofrenda, es el corazón del ofrendante, es la vida del ofrendante. Dios dice que miró con agrado a Abel y a su ofrenda, y la excelencia del sacrificio de Abel se debía a su corazón, se debía a la fe en el Creador. La fe que había en él fue lo que motivó a Abel a traer su ofrenda. Así que tu ofrenda habla de tu corazón. Así que tu ofrenda habla de quién es Dios o qué significa la fe para ti. Dios miró la ofrenda de Abel y estuvo satisfecho por los motivos del dador. Como dice Pablo, que Dios bendice al dador alegre. Dios sabe tu estado de ánimo al dar. Dios sabe si das con alegría. Dios sabe si lo haces porque te sientes obligado. Dios sabe si dices en tu interior, tanto que sudé este peso y tener que darlo a la iglesia. Tanto que me costó a mí esto y tener que dárselo al pastor. Porque la gente dice, dárselo al pastor o dárselo a la iglesia. Lo que usted da, usted se lo da al Señor. Es para el Dios del cielo. Y lo que movía el corazón de Abel era la fe en Dios. Él decía, para Dios lo mejor. Él decía, para Dios lo primero. Él es el causante de mi prosperidad. Él es el que me da las fuerzas para producir. Él es el que hace que nazcan en el rebaño las ovejas. Él es el que hace que las cosas me vayan bien. Quiera Dios que a la hora del ser humano darle algo a Dios pueda reconocer que es Dios quien te prospera, que es Dios quien te bendice, que es Dios el que crea las circunstancias para que las cosas te vayan bien, que es Dios el que toca los corazones, que es Dios el que te pone en gracia en la empresa donde estás, que es Dios el que te da la inteligencia para poder hacer riquezas. Quiera Dios que siempre que le demos algo a Él tengamos en cuenta, hermanos, que no es meramente el esfuerzo de nuestras manos, es la gracia de Dios que te ayuda a tú poder lograr todas las cosas. Es Él el que nos ayuda a lograr todas las cosas. Lo que hagas para Dios, hazlo con excelencia. Da tu máximo al Señor. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Por eso, dice la versión del lenguaje actual, por eso Dios consideró que Abel era justo y aceptó su ofrenda. Que la ofrenda de tu vida, amado hermano, que el testimonio de tu vida, que tu ofrenda dé testimonio de tu fe, que la manera en que vives diga, esta es un hombre, es una mujer justa, que le crea a Dios, que sea tu vida la que le testifique a los que están en tu entorno, que tú vives para el Rey de Reyes, que tú vives para el Señor. Un hombre justo que vivía en armonía con Dios y que vivía en armonía con el hombre. Jesús mismo en los evangelios lo llama justo cuando hace referencia a Abel. Este texto de Hebreos capítulo 11 es un texto de contraste entre un justo y un injusto, entre uno que vive para agradar a Dios
y otro que vive para agradarse a sí mismo. Este es un texto que habla del hombre que centra su confianza en Dios y el hombre que centra su confianza en sí mismo. Se hace sabio en su propia prudencia. Aquel que mira más allá de lo terrenal y aquel que solamente mira lo que sus ojos carnales pueden ver y lo que sus manos pueden hacer. Quiera Dios que tu vida haga diferencia entre aquel que solo tiene una visión terrenal y aquel que mira más allá de lo que los ojos carnales pueden ver. El relato del Génesis nos dice las razones por las cuales Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín. Dice que cuando llevaron la ofrenda y Dios vio con agrado la ofrenda de Abel, dice que Caín se ensañó en gran manera y decayó su semblante. La Biblia del lenguaje actual dice: Caín se molestó mucho y en su cara se veía lo enojado que estaba. Entonces Dios le pregunta: ¿por qué te enojas? ¿Por qué traes esa cara? Si bien hicieres, no serías enaltecido. La palabra de Dios, las palabras del Señor, son una radiografía del corazón de Caín. Dios le está diciendo a Caín: no me puedes comprar con tu ofrenda, porque yo conozco que en ti no están las mejores intenciones. Si bien hicieras, es una expresión que lo dice todo. ¿Cuánta gente trae ante el Señor ofrenda, pero su corazón está alejado del Dios Todopoderoso? Si hay una crítica bíblica que hace en el libro de Isaías, Dios hablando en ese primer capítulo, le dice: ¿para qué me sirven sus ofrendas? ¿Para qué me sirven sus sacrificios? Cuando ustedes vienen ante mí, sus manos están manchadas de sangre, sus manos están manchadas de injusticia. Ustedes no tienen un corazón puro delante de mí. Ustedes no me pueden comprar con nada, porque de lo que ustedes tienen un poquito, yo tengo en abundancia. Es el corazón de los hombres. Es la sinceridad de los hombres, es la integridad de los hombres lo que ciertamente agrada a Dios. La vida de Caín, a diferencia de su hermano, no daba testimonio de fe, no daba testimonio de vivir para Dios. El resultado de su coraje, su ira, el favor de Dios para con su hermano, fue lo que hizo que lo matara y se convirtiera en el primer fratricida, en el primer homicida. Y no vamos a seguir entrando en el detalle de lo que sucedió luego con Caín, porque, oiga, lo que se quiere resaltar es la fe de Abel. El texto finaliza diciendo que aún muerto habla por ella, que aún muerto, aquella acción de Abel, aquella ofrenda de excelencia, que no era meramente algo externo, sino acompañado de una vida de amor, de devoción y de fe, todavía habla, porque la muerte jamás es la última palabra en la vida de un hombre justo. Cuando un hombre deja este mundo, algo queda de él: su obra, su legado, su fama. Un hombre puede dejar algo hermoso que brote y florezca sin fin, o puede dejar hierba o veneno que se infiltre en la vida de otros. Cuando pensamos en hombres como Gigi Ávila, decimos: ese era un paladín de la fe. Cuando pensamos en ese hombre, decimos: ese es un ejemplo de humildad, ese es un ejemplo de un hombre que vivía para Dios.
Y pudo haber cometido muchos errores. Pero lo que aflora a nuestra mente y a nuestro corazón, decir, ciertamente ese hombre vivió para Dios. Y su testimonio es extraordinario. Cuando hablamos de la vida de Roberto Clemente, más allá de sus ejecutorias deportivas, las cosas que pudo hacer, lo recordamos como el hombre con un corazón generoso, que yendo a un lugar a bendecir y ayudar a la gente allí perdió su vida. Cuando hablamos de un hombre como Muñoz Marín, independientemente, oiga, de nuestra parcialidad política, lo vemos como un hombre de bien y un hombre que bendijo nuestra tierra. Pero cuando hablamos de un hombre llamado Pablo Escobar Gaviria, el patrón del mal, pensamos en todas las cosas negativas que trajo mientras vivió. Pensamos en todo el narcotráfico, pensamos en la vida, en las vidas que terminó, oiga, y que hizo daño. Pensamos en las familias, pensamos en cómo esa ciudad y ese pueblo ha sido lacerado por todo lo que este hombre hizo. Cuando pensamos en Saúl, en la Escritura, pensamos en un hombre, oiga, que en un momento dado estuvo viviendo la voluntad de Dios, pero cuando se embriagó de poder, lo vemos como un hombre neurótico, lunático, oiga, que estaba con un síndrome de persecución y quería acabar con David. Cuando pensamos en Acab, pensamos en un hombre. Déjame ver cómo digo esto para que no suene mal. Que algunos dirían la esposa lo tenía en el baúl del carro, en lo último de atrás. Es un hombre que ciertamente, oiga, trastocó la vida de Israel negativamente. De hecho, el profeta Elías le dijo: tú eres el que has lastimado, el que has lacerado, el que has trastocado la vida de Israel. Cuando un ser humano muere, deja una influencia de bien o mal, un ejemplo de bondad o uno de pecado. Cada uno de nosotros, cuando muere, sigue hablando, sigue diciendo cosas. Su legado, lo que dejó, lo que se enraizó en la vida de los seres humanos que estaban en su alrededor. ¿Qué seguirás diciendo tú cuando partas de este mundo? ¿Qué seguirás hablando tú a los corazones que se quedaron en este lugar y que pronto un día se reunirán? ¿Qué seguirás diciendo tú a tus hijos, a tus nietos, a sus seres queridos? ¿Qué seguirás diciendo tú a la sociedad presente en la vida de los otros seres humanos? Dice la Escritura que Abel dio testimonio de su fe. Y aún su ofrenda y aún su vida sigue hablando. Quiera Dios que el día que partas de este mundo, oiga, el legado que dejes sea un legado de bendición, sea un legado de bien, sea una ofrenda de tanta bendición para la humanidad, para los seres queridos que están en tu entorno. Que si un día partes de este mundo, los que están en la empresa donde tú trabajas puedan decir: ciertamente ese hombre, esa mujer era un hombre que vivía para Dios. Que el legado hable de tu vida, hable de tu fe, hable de tu constancia, hable de tu perseverancia. Le diga a los hombres que tú eras alguien de una sola pieza, que tú eras alguien que vivías para Dios. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. En el Antiguo Testamento, la vida de Enoc se resume a una sentencia: caminó pues Enoc con Dios y desapareció, pues Dios se lo llevó
dice Génesis 5:24. Así como Abel demostró su amor para con Dios, del mismo modo Enoc, miembro de la 7ª generación de la familia de Adán, sirvió al Señor. Y el escritor de los Hebreos escogió a Enoc como la segunda persona que serviría como ejemplo de una vida de verdadera dedicación a Dios. Hay leyendas que hablan de Enoc y dicen que Enoc fue el primer zapatero, el primero que hizo, algo para que los pies no fueran lastimados. Algunas dicen que fue el primero que construyó un libro, pero son simples leyendas. Caminó con Dios, compartió con Dios, pasó tiempo con Él, siguió sus pisadas. Enoc, ante una sociedad que le daba la espalda a Dios, que caminaba en sentido contrario, que vivía, en corrupción y pecado, Enoc decidió tomarse de la mano de Dios e ir en su dirección. Tomarse de la mano de Dios y seguir sus pasos. Caminar con Dios es la decisión más sabia que el ser humano puede tomar en la vida. Por eso usted y yo somos contados entre los más sabios de los hombres, porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Agárrate de esa mano y no te sueltes. Agárrate de esa mano y déjate guiar. Agárrate de esa mano y nos tenemos que tragar a veces el orgullo y tragarnos el impulso y tragarnos, hermano, hasta las emociones para dejarnos guiar por la mano del poderoso Dios. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es uno de muerte. La Biblia habla de que hay dos caminos, uno que es ancho y espacioso, pero lleva a la perdición, mientras que el otro es angosto y a lo mejor un poco difícil, y son pocos los que andan con él. Qué bueno que tú eres uno de esos contados, de los que andan por este camino angosto. El camino que Jesús mismo dijo: yo soy el camino a Dios, y nadie va al Padre si no es por mí. Él no caminó con Dios, y el escritor de Hebreos dice que fue traspuesto. La palabra metetete, no la digo bien, usted no es hebreo ni griego tampoco. Sabemos, ya está pronunciando. Cambiado. El escritor dice que fue traspuesto para no ver muerte. Desapareció, no fue hallado. Sugiere que durante días su familia, sus amigos le buscaron, pero en vano, porque Dios lo había mudado sin permiso, sin aviso de nadie. A su presencia se lo llevó Dios. Y amados hermanos, nosotros un día, los que andamos con Jesús, seremos traspuestos, seremos sacados de este mundo, y el Señor no le va a pedir permiso a nadie, ni le pedirá permiso a tu jefe, ni le pedirá permiso a la esposa o al esposo, ni le pedirá permiso, a la familia. Ese día el Señor se toma su licencia como dueño de tu vida y te tomará del brazo y te sacará de este lugar. Aquellos que postulan el rapto entienden que antes de que caigan los juicios de Dios jamás vistos aquí en la tierra, tribulación cual nunca antes, postulan que la iglesia un día será arrebatada. Y estaba tratando de conseguir un himno, no para cantarlo, pero es como que viejito. Si Moisés estuviera aquí, él lo sabría. Porque cuando ese himno yo creo que se escribió, ya él era adulto. Y yo creo que yo todavía era un niño. Nestalí era más adulto todavía. Ariel estaba juvenil, pero yo era para ese tiempo como un niño.
Y lo busqué y no lo encontré. Yo no sé si eran los cantores bíblicos que cantaban un cántico que decía: se acerca la hora cero. ¿Se acuerdan? ¿Ves que no? Decía: se acerca la hora cero. Se acerca la hora cero, donde la iglesia de Dios será llevada a los cielos. Anda arándose en un molino, dos trabajando en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Y se repetían algunas otras estrofas. Pero usted le pregunta a Moisés, que yo estoy seguro que él sabe hasta el autor y el año en que se escribió esa canción. Ciertamente, amados hermanos, como dice la Escritura en Mateo 24, verso 40 en adelante, hablando de las señales del fin, hablando en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado, dos mujeres moliendo en un molino, la una será tomada, la otra dejada, habrán dos durmiendo en su casa, el uno será tomado, el otro será dejado. Un día la iglesia será trasladada a la ciudad celestial. Pero Enoc, antes de ser traspuesto, dio testimonio de haber agradado a Dios. Su vida hablaba, amados hermanos, de vivir solo para Dios. Vivía pensando que todo lo que hiciera de hecho o de palabra, era para la gloria de Dios. Él vivía para la gloria de Dios. Que cuando partas de este mundo, sea que experimentes la transformación que postula Pablo, donde dice que esto mortal se vestirá, oiga, de inmortalidad, que esto corruptible se vestirá, oiga, de incorruptible. Cuando vivas esa experiencia, o sea, en el proceso de la muerte, tu vida de testimonio, tu fe de testimonio de haber agradado a Dios. Hay gente dentro de la fe, lamentablemente, diciendo como Talía: ¿a quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Así seré, así viviré. No, amados hermanos, que la gente que está en tu entorno sepa que tú vives, que tú has vivido, que tú seguirás viviendo para agradar a Dios. La gente se da cuenta si vives para agradar a Dios o solo juegas a la religión. Qué interesante en la expresión de Jesús cuando le dice a sus discípulos: yo me voy a preparar lugar, me voy a preparar morada, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Si yo me fuere y prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Enoc, amados hermanos, fue el primero que experimentó el haber sido arrebatado al cielo. Luego dice la Escritura en la historia de Elías que un día también a Dios le plació llevárselo en carros de fuego. Vinieron y se llevaron al profeta. Su fe es la que los ubica en este lugar prominente. Su fe en Dios, su constancia, esa fe, hermanos, que no desmerece ni se apaga por la circunstancia, esa fe que es certeza de lo que se espera, que es convicción de lo que no se ve, esa fe que está arraigada en las promesas de Dios y no en las emociones, en las que nos permite a nosotros no derrumbarnos aún en medio de las circunstancias de adversidad. Y le dice al mundo: este hombre, esta mujer, ciertamente le creen a Dios, confían en Él. Y el verso 6 dice: porque pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan.
buscan. La Biblia del lenguaje actual dice, porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. Este texto enseña una verdad espiritual poderosa para cada creyente. Constituye una de las expresiones, más elocuentes de fe y oración presentada en la epístola de los Hebreos. Es un versículo brillantemente estructurado y el escritor de Hebreos comunica el método, hermanos, para complacer a Dios. La necesidad de creer en su existencia, la certeza de la oración contestada. La fe es el elemento indispensable para complacer a Dios. Puedes carecer de bienes para darle a Dios. Puedes carecer de muchos talentos para darle a Dios. Puede que no seas elocuente, pero si tienes fe en Él, ese elemento es esencial para agradar a Dios. Hay quien puede tener bienes y no tiene fe. Hay quien puede tener talentos y no tiene fe. Hay quien puede tener muchas cosas, pero no le cree a Dios. Lo más hermoso es que aquel que carece de tantas cosas diga: oh, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él es el que me sustenta, Él es mi castillo, Él es mi fuerza. Que te falte todo, pero no te falte la fe. Como la mujer siropenicia, que a lo mejor no tenía la manera de lograr que su situación cambiara, pero cuando fue donde Jesús, su insistencia, su constancia, cuando le dijo a Jesús: dame del pan de la mesa, y Jesús le dijo: no, eso es para los hijos, dame entonces de las migajas que caen de la mesa. Y Jesús dijo: wow, qué grande es tu fe. La fe de aquella mujer del flujo de sangre, que su necesidad, su dolor, aquella mujer que fue abusada por los médicos, aquella mujer que gastó todo lo que tenía en tratar de resolver su situación, un día escuchó hablar de Jesús y la fe o la convicción que tenía hizo, dicen mucha gente y comentaristas, que tuvo que arrastrarse por el suelo hasta llegar donde Jesús para tocar el manto, aunque te tengas que arrastrar, aunque tengas que vencer el tumulto, la multitud, las circunstancias, llega hasta el manto, que saldrá virtud de Dios y tu problema será resuelto en las manos de Dios. Aquella mujer que dio 2 blancas, que evidenció, que el Dios del cielo, se agrada aún de lo poco que podamos dar, pero lo damos con convicción y con confianza que le estamos dando a Dios. La fe es indispensable. Y la Biblia enseña, el apóstol Pablo hablando a los romanos, que a todos se nos ha dado una medida de fe. Dios ha repartido una medida de fe a cada uno. La Biblia dice que si tuvieras fe como un grano de mostaza, y a veces resaltamos lo pequeño del grano, pero habla también el texto bíblico de que ese grano de mostaza tiene que pujar duro y tiene que trabajar duro para que haga brotar esa semilla en medio de una tierra que le aplasta, por su pequeñez, pero ese grano de mostaza no se deja morir, sino que vive y se levanta una hortaliza muy grande para la gloria de Dios. Yo no sé el peso de tu circunstancia, yo no sé la tierra que te está aplastando y las problemáticas en tu vida que no te permiten o no te quieren permitir crecer o quieren acabar con tu fe, pero es importante, amados hermanos, que la fe que se te ha sido dada produzca, crezca, se esfuerce y se levante para la gloria de Dios, y vamos a ver un fruto extraordinario que no solamente va a bendecir tu vida, sino que será bendición para todos los que están en derredor tuyo. Si tuviera fe, es necesario que el que se acerca a Dios
crea que le hay, que no estás orando al techo, que no estás hablando solo. El cristiano nunca está solo, nunca estás solo. Donde quiera que estés, nunca te encuentras solo. Yo he aprendido a hacer una oración por mis hijas cuando yo no estoy o no está su mamá. Y siempre le digo al Señor que siempre ellas sepan que donde quiera que están, allí estás tú. Tú le acompañas, tú estás con ellos, tú estás en su vida todo el tiempo y están cubiertos por tus alas. Tú no estás solo, aunque no haya un ser humano en tu alcoba, aunque no haya un ser humano en tu apartamento, tú estás con el Dios del cielo. Y no hay mejores audiencias que estar a solas con Dios, donde Él quiere mostrarnos sus secretos, donde Él quiere intimar con nosotros y Él quiere que tengamos experiencias poderosas. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y no solo de que Él está. Si algo me encanta de este pasaje es que dice que Él está, pero Él es galardonador. No solo Él está contigo, no solo Él está con nosotros, Él está intencionado a bendecirte. Él está interesado en recompensarte. Él está interesado en darte. Él está interesado en hacer cosas a tu favor. Él es galardonador de los que le buscan. El mundo antiguo creía en dioses, pero creía en dioses que vivían felices, apartados, distantes de los seres humanos. El cristianismo habla de un Dios con planes de bien para ti, con planes de bien para tu casa, con planes de bien para tus hijos, con planes de bien para tus vecinos, con planes de bien para todo aquel que esté en derredor de ti. Los planes de Dios son gloriosos, los planes de Dios son extraordinarios, los planes de Dios son grandes. Él está intencionado, Él está deseoso, amado hermano, de bendecirte. Mucha gente piensa que Dios lo que quiere es fastidiarle la vida, que Dios lo que quiere, oiga, es molestarle, que Dios lo que quiere es meter el pie en el camino para que usted se caiga, se pele, llore y sufra. El Dios nuestro está deseoso de bendecirnos, y la Biblia dice que Él da más abundantemente de lo que nosotros pedimos. La Escritura dice: aquí yo vengo pronto, mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Otro texto de Hebreos dice: Dios no es injusto para olvidar tu trabajo, tu obra, tu esfuerzo, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Él es el Dios que recompensa. Amados hermanos, Él es el Dios que, como dicen por ahí, no se queda con nada de nadie. Él es el Dios empático. Él es el Dios solidario. Él es el Dios que envió al Espíritu Santo para mantener comunión con nosotros. Él es el Dios que envió a su Hijo para achicar la distancia entre Él y nosotros. Y la llegada de Jesús al mundo dice, amados hermanos, cuán importante eres tú y soy yo para Dios. Lucas habla de un Dios que responde cuando le pedimos. Lucas habla de un Dios que, oiga, responde cuando tocamos la puerta. Lucas habla de un Dios que se hace hallar de aquellos que le buscan. La comunidad hebrea que estaba dejando la fe cristiana, la comunidad hebrea necesitaba esta inyección de fe. Aquellos que habían perdido sus propiedades, aquellos que habían perdido su familia, aquellos que habían perdido su herencia judía, necesitaban entender que en la antigüedad hubieron hombres y mujeres de fe que con problemas aún más severos, más agudos, más difíciles que los que ellos experimentan, evidenciaron que mi vida está puesta en las manos de Dios. Yo vivo para agradar a Dios. No importa que el mundo alrededor se caiga y le dé la espalda a Dios, nosotros vivimos para Él. Y yo le invito a estar de pie y termino con esto, porque sigo por allá abajo y después no.
Hasta aquí llegamos. El pastor José Luis Navajo, que ha estado con nosotros en un sinnúmero de ocasiones. Su último libro, Un verano en Villafé. Adquiéralo. No estoy haciendo propaganda, adquiéralo. Pero para que sus hijos lo puedan leer y usted lo pueda leer. Porque habla de su historia como niño y cómo Dios fue trabajando con su fe, utilizando la fe de sus padres y sus abuelos. Dice, hablando acerca de la fe, quien pierde dinero pierde mucho. Quien pierde un amigo pierde más. Quien pierde la fe lo pierde todo. Pero quien habiendo perdido todo conserva la fe. Esa persona custodia el mayor tesoro. Dice, demasiadas personas precisan ver, sentir, tocar para lograr avanzar. Pero la fe nos ayuda a dar pasos aun cuando no vemos el suelo sobre el cual pisará nuestros pies. Yo no sé cómo está tu visión. Yo no sé si no ves por dónde caminas. Yo no sé si no puedes hoy ver dónde estás pisando. Pero la fe te hace ver el Dios que está agarrado de tu mano y no te suelta. Y cuando tenemos la realidad de que nuestro Dios es un Padre amante, aunque no podamos ver, Él sabe por dónde caminar. Él sabe sacar las piedras del camino. Él sabe cómo brincar los obstáculos. Él sabe hacer la diferencia. En esta noche yo no sé si hay alguien en medio nuestro. No sé si hay alguien en medio nuestro que no conozca al Señor. Hoy el Señor te llama a que te aventures a esta vida de fe, a que le conozcas e intimes con Él. Si hay alguien que no conoce al Señor o se ha apartado del Señor, hay un Dios amoroso con brazos abiertos, dispuesto a recibirte. Si hay alguien en esta noche que no ha hecho profesión de fe y quiere, yo le invito a levantar su mano. Yo le invito a levantar su mano. Si hay alguien, yo sé que casi no hay visitas, había creo que una o dos visitas. Si hay alguien, le invito. Si hay alguien. Si no hay nadie, yo quiero hacer un segundo llamado, y casi nunca hacemos un segundo llamado. Si tu fe ha sido lacerada, si sientes que tu fe está débil, si sientes que hay circunstancias que no te permiten caminar, échate para acá, para el altar. Venga acá que queremos orar. Queremos orar por ti hoy. Queremos orar para que la mano y el poder y la gracia de Dios te sostenga. Queremos orar para que el Dios del cielo obre en favor tuyo y te levante. Queremos orar. Si hay alguien, aproveche la oportunidad que vamos a orar. Que vamos a orar en este momento. Venga sin miedo. Queremos orar. Nuestra fe es retada por circunstancias, por la vida, por problemáticas, por dificultades. Y el Dios poderoso tiene misericordia de nosotros. Échese para acá. Señor poderoso, creemos en ti, confiamos en ti. Las circunstancias a veces quieren opacar nuestra visión. Las circunstancias quieren a veces detenernos en el caminar, pero hoy seguimos agarrados de tu mano. Hoy seguimos amarrados a ti. Hoy seguimos, Señor, sostenidos, no por nuestras fuerzas, sino por tu gracia.
no por nuestra capacidad, sino por tu amor sobreabundante. Hoy seguimos sostenidos, oh Dios de gloria, no por lo que digan los hombres en nuestro entorno, sino por lo que has dicho tú ya acerca de nosotros en tu palabra. Fortalece nuestra fe. Oh, levanta nuestras vidas para seguir hacia adelante caminando. Que tu Espíritu Santo, que da testimonio a nuestro espíritu, que somos hijos de Dios, toque nuestro corazón, nos alivie, nos quite la carga y el cansancio y nos levantemos con nuevos ánimos y con nuevas fuerzas para seguir caminando. Oh Señor, un escalón más, un escaño más, un día más para la gloria y la honra de tu nombre. Que por la fe, oh Señor, venzamos todo obstáculo y por la fe evidenciemos que caminamos contigo cada día en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Canta esta canción un par de veces.